Hace unas semanas, el canciller Carlos Holmes Trujillo hizo un llamado para que los colombianos ayudaran a Duque a fortalecer el mecanismo de la extradición. Según él, porque es fundamental en la lucha contra el narcotráfico. Pero ¿realmente la extradición es fundamental, como dice el canciller, en la lucha contra las drogas? ¿O se trata más bien de un instrumento que, 1, ha perdido su eficacia porque ya los narcos no se intimidan con la extradición? Por algo, la producción y exportación de coca están en sus niveles más altos. 2, no sirve para hacer justicia, porque los narcos se van a Estados Unidos y a lo sumo en 8 años salen libres y se quedan en Estados Unidos como testigos protegidos. Para ellos, más que un castigo, la extradición se ha convertido en una válvula de escape. 3, es un instrumento que se ha vuelto el peor enemigo de la verdad. Extraditar a los delincuentes es sepultar en una cárcel de Estados Unidos la verdad que tantas y tantas víctimas claman en Colombia. Este año se cumplen 40 años de la firma del Tratado de Extradición entre Estados Unidos y Colombia. La ley fue firmada por el ministro de Gobierno, Germán Sea, porque el presidente Julio César Turbay estaba de viaje. Cuando Belisario Betancur asumió la presidencia en 1982, por filosofía política nunca iba a usar la extradición. Pero nunca digas nunca. Su ministro de Justicia, Rodrigo Lara, casó una lucha frontal contra el narcotráfico. Y en 1983, cuando Pablo Escobar era representante suplente a la Cámara, lo denunció públicamente. Quiero informar a la opinión pública que el señor ministro de Justicia tiene un plazo de 24 horas para que presente las pruebas concretas de la sindicación que me hizo en el día de ayer en la Cámara de Representantes. Lara lo denunció públicamente. Por eso en abril de 1984, Pablo Escobar cobró venganza. 30 de abril de 1984, es asesinado el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla. Con eso Escobar le declaró la guerra al Estado y entonces Belisario tuvo que retirar su promesa. Colombia entregará a los delincuentes solicitados por la comisión de delitos en otros países para que se les castigue de manera ejemplar en esta operación universal. Esa fue una declaratoria de guerra para los narcotraficantes que le tenían mucho miedo a la extradición, pues Estados Unidos significaba lo desconocido y sobre todo era un sistema que ellos no tenían la capacidad de corromper, cosa que en Colombia hacían a sus anchas. Plata o plomo era su consigna. Carlos Leder, que fue extraditado en 1987 y condenado a cadena perpetua más 35 años de cárcel, es un buen ejemplo de por qué le temían a la extradición. Dicen que Leder fue el autor de la frase «Preferimos una tumba en Colombia que un calabozo en Estados Unidos». Por eso, en ese momento, la extradición era una forma efectiva de presión por parte del gobierno, pero también un mecanismo que cobró muchas vidas. Finalmente, ante la presión de los narcotraficantes y el baño de sangre, la extradición quedó prohibida en la Constitución de 1991. Y así pasaron 7 años hasta que la presión de Estados Unidos se volvió insostenible. Dadas las circunstancias, en 1997 el Congreso modificó la Constitución y le volvió a dar vía libre a la extradición. Pero los tiempos han cambiado y la extradición perdió su poder de intimidación. Hoy los narcos se van felices para Estados Unidos. Ellos mismos son los que buscan a la DEA para que se los lleven extraditados a cambio de soplar a otros y sus rutas. Les dan unas penas muy cortas. Así, entre 3 y 8 años quedan libres de todo pecado y se quedan viviendo el sueño americano con sus fortunas casi intactas, mientras sus víctimas en Colombia se quedan sin verdad ni reparación. Otros son deportados al país y llegan a cobrar venganza y a recuperar sus platas ilícitas. Esos llamados extraditables en casos como el de Cali, en el caso de Medellín, están generando enormes dificultades con el tema de los homicidios, porque han llegado a tomar venganza frente a sus colaboradores, han llegado a recuperar tierras y activos que tienen testaferros. Para que se hagan una idea, solo en marzo de este año regresaron 70 extraditados con penas cumplidas. Si eso pasa en un mes, es cuestión de multiplicar. El caso de Santrich ha puesto en evidencia el poder de influencia que ejerce Estados Unidos en los casos que les interesa, como por ejemplo en las extradiciones. Y es que tenemos una relación bastante asimétrica. Cuando Estados Unidos nos pide una persona en extradición, Colombia no puede pedir pruebas. Es decir, solo la solicitud formal de extradición es suficiente. Lo cual no sucede en países como Alemania o Inglaterra, donde Estados Unidos tiene que probar causa razonable de la comisión del delito para que la justicia de estos países permita la extradición. Un buen ejemplo de lo que está ocurriendo es el caso de Julian Assange, el fundador de Wikileaks. Aunque el gobierno de Inglaterra ya firmó la extradición para enviarlo a Estados Unidos por el delito de espionaje y otros más, hay una audiencia de 5 días programada
para febrero del 2020, en la cual la justicia de Inglaterra tendrá que evaluar si Estados Unidos pudo probar causa razonable de la comisión de los delitos que se le acusa. Vale la pena aclarar que Julian Assange puede apelar la decisión de la Corte que decida sobre su solicitud de extradición en Inglaterra. Como le dijo Kai Ambos al Tiempo, la reciprocidad no existe en las relaciones de extradición colombo-estadounidenses. No es nada de la JEP, es un problema general. La extradición funciona casi como una orden de Estados Unidos. La intromisión de Estados Unidos en Colombia ha llegado al punto de que a las autoridades gringas se les permite practicar pruebas ilegales en Colombia sin el conocimiento de la Fiscalía. Jurídicamente hablando, ¿quién debe dar el visto bueno para ese tipo de operaciones de autoridades internacionales en nuestro país? Cuando tenemos solicitudes a través de cartas rogatorias, interviene la Fiscalía y hay legalización ante el juez de control de garantías. ¿En este caso hubo esa solicitud a la Fiscalía? No, ya les he dicho que no participamos. Con lo cual, ¿fue ilegal este procedimiento? Bueno, ya les dije lo que a mí me consta y ya no puedo referirme hacia adelante. Por otro lado, las objeciones a la reglamentación de la Justicia Especial para la Paz hizo que la presión americana fuera tan grave que le quitaran visas a algunos magistrados de las altas cortes. No es verdad, como lo han dicho los más altos funcionarios, incluido el jefe del Estado, que nada se pueda hacer frente a las decisiones de visa de Estados Unidos en una actitud en la que no es posible distinguir entre el temor y la subordinación del gobierno del presidente Duque y la simple complicidad mutua. Aparte de las visas, Trump viene amenazando a Colombia con la desertificación si los cultivos de coca no se reducen. Pero la ecuación es desequilibrada. Nosotros corremos todos los riesgos, ponemos los muertos y contaminamos nuestro ambiente con el glifosato. ¿Y ellos qué? Siendo los consumidores más grandes del mundo, ¿cuál es su responsabilidad en esta lucha contra las drogas? Pocos de los defensores de la extradición se han puesto a pensar, ¿y la verdad en Colombia qué? Cuando Uribe era presidente, decidió extraditar a los máximos líderes de las autodefensas que estaban dentro del proceso de justicia y paz. Los sacaron del país rumbo a Estados Unidos el 13 de mayo del 2008, en medio de la noche, sin hacer mucho ruido y dejando a las víctimas viendo un chispero. Pero estos paramilitares no eran solo narcotraficantes. De hecho, el delito de narcotráfico por el cual fueron extraditados era el menos grave. Estos delincuentes mataron, torturaron, violaron y desaparecieron a miles de personas en Colombia. Y parece que por estos delitos nunca van a responder. Según el New York Times, estos paramilitares gozan hoy de unas penas bastante laxas, con probabilidades altas de salir pronto de la cárcel y quedarse protegidos en Estados Unidos, como ya pasó con el Tuzo Sierra. Pero les preocupa la impunidad. Hablando de la extradición, sería bueno que el Centro Democrático fijara una posición más clara. Cuando se trata de defender al exministro Andrés Felipe Arias, sostienen que no existe un tratado de extradición con Estados Unidos. Pero cuando se trata de los guerrilleros, el tratado no solo existe, sino que debe ser aplicado sin excepción. ¿Al fin qué?